Dios les bendiga, hermanos, a todos. En esta hora quisiera continuar con el estudio de la primera carta a Timoteo, parte del estudio de las cartas pastorales, y creo que van a ser de bendición para cada uno de ustedes. Pues ya había avanzado un poco con respecto al estudio de las cartas y pues debido al tiempo y a las ocupaciones no he podido seguir con el estudio consecuente de estas cartas, pero espero de que este estudio pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. En esta parte nos correspondería estudiar el capítulo 3 de la primera carta y ir, ¿verdad?, textualmente, versículo a versículo, extrayendo la mejor parte para cada uno de nosotros. Yo sé que este tipo de estudios cualquiera de ustedes puede hacerlo en casa y también puede seguir la secuencia como usted desee. Si quiere sacar algún diccionario, algún comentario, es la recomendación que nosotros hacemos, los pastores, de que usted pueda indagar en la palabra del Señor, y yo sé que el Espíritu Santo también le guiará a usted a poder sacar puntos que sean de provecho y de bendición y edificación para su vida espiritual. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 7, aunque no creo que podamos cubrir todos estos versículos el día de hoy. Pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, comencemos en el capítulo 3, versículo 1, y ahí vamos a ir versículo a versículo viendo cada uno de las cualidades de los presbíteros, de los obispos en este caso. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En la iglesia primitiva habían dos títulos bastante grandes. El primero era anciano, en griego presbíteros, y esto de anciano, tenemos que recordar que la iglesia primitiva fue conformada en primer lugar por judíos. Los judíos tenían una forma de gobierno que Dios les había dado, que se remontaba siglos atrás. Y era cuando Moisés había elegido, o Dios le había dicho a Moisés que eligiera 70 ancianos y que orara por ellos, y Dios iba a depositar del espíritu de él en ellos para poder guiar y juzgar al pueblo de Israel. La palabra del Señor dice que eso se mantuvo y aún lo podemos ver hasta en los tiempos de Cristo y también en la iglesia primitiva, cuando tenían que compadecer ante el Sanedrín, que eran 70 ancianos que regían a Israel, y de ellos se derivaba toda decisión y la ley de Dios, que también por ellos era dado. Ahora, cuando nosotros vemos ese sistema, también lo implementaron los apóstoles en la iglesia primitiva. Siempre establecían ancianos, gente de sabiduría, para que guiara a la iglesia. Después estaba el segundo título, y era obispos, en griego episcopos, que significa supervisor o superintendente, gente que supervisaba la iglesia del Señor. Ahora Pablo acá le está diciendo a Timoteo cómo tiene que ser una persona que quiere entrar en esta categoría. Ahora, hay una palabra que el apóstol utiliza acá y dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, no es malo anhelar posiciones. No es malo desear alcanzar algo en la obra del Señor. Desear querer llegar a ser alguien en la obra del Señor para la gloria de Dios. Obviamente que si uno o una persona quiere llegar a ser alguien en la obra de Dios para vanagloria o simplemente para sentimientos o por sentimientos personales, por ganancias deshonestas, todo ese tipo de cosas, usted lo sabe muy bien, Dios no lo respaldará y será algo que será un tropezadero para la vida de la persona que busca tales posiciones. El Señor sí nos dice acá que no es malo desear esas posiciones. Pero aquí hay algo: si alguien anhela estas posiciones, debe de reunir ciertos requisitos.
Esto es lo que sí nos dice el Espíritu Santo. Y en cuanto a los requisitos, sí nos vamos a detener un poco porque cada uno de ellos nos enseña algo. Como todo, pues tengo aquí ciertas notas que quisiera usar mientras vamos leyendo cada uno de estos versículos y cada una de estas cualidades. Dicho sea de paso, algunas personas tienen esa pregunta, bueno, ¿por qué hay tanto título hoy o por qué han cambiado ciertos títulos o cierta organización? ¿Por qué no es como la iglesia primitiva? Este es un punto de vista personal, que no importa muchas veces la manera en la que nosotros nos organicemos internamente en una iglesia, siempre y cuando el corazón de los líderes y de aquellos que estén en estas posiciones sea un corazón que busque la gloria del Señor y que busque las cosas correctamente. Una iglesia o una organización puede tener una estructura increíble, muy buena, pero si los corazones de aquellos que están en esas posiciones no están de acuerdo al corazón del Señor o a la palabra del Señor, son personas que van a guiar mal una congregación, sin importar que sean personas que tengan títulos o que tengan una organización increíble dentro de la iglesia. Tenemos que recordar de que todas esas cosas, títulos, nombres, todo eso simplemente son cosas que están ahí para nuestra organización y también para el respeto y para designar a cada persona en esos lugares. Ahora, pero lo más importante de todo es el corazón que cada uno del líder tiene para con Dios. Si el corazón de un líder no es correcto para con Dios, tarde o temprano, en su liderazgo y en su posición, va a ser demovido por Dios. Ahora, vamos al versículo 2. Pero es necesario, aquí está esa palabra, subráyelo, es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta es la primera, la primera característica o la primera cualidad que nosotros encontramos como referencia de Pablo a una persona que quiere entrar en el obispado. En primer lugar, irreprensible. En griego es anepileptos, que significa al que no se le puede criticar por nada. No hay una tacha, que no le da nada al adversario para criticarle. Es decir, se guarda, tiene un buen testimonio, es una persona irreprensible. Mira su hogar está bien, mira su vida personal está bien. Cualquiera de nosotros podría decir, hermano, pero esas cosas son bastante rigurosas, son como demasiado altas para que uno pueda aspirar a ellas. Eso es lo importante de parte de Dios en la palabra, es de que nuestro ejemplo mayor a seguir es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aspiramos a ser como el Señor, nos daremos cuenta de que aunque imperfectos que somos, nosotros siempre aspiraremos a algo mejor, a algo mejor, a algo mejor, sin cansarnos. Nunca vamos a poder decir, ahora sí alcancé la meta, soy perfecto. No, siempre que nosotros nos levantamos y cuando vamos a dormir cada noche nos damos cuenta de que seguimos siendo imperfectos, pero buscamos parecernos a Cristo. Igualmente esto es una regla, algo a seguir, un modelo que el apóstol Pablo pone para todos aquellos que quieren ser obispos. En este caso podríamos pongámoslo para nosotros los pastores, para aquellos que quieren ser pastores. Ahora, todas estas cualidades tenemos que estudiarnos, poner nuestra vida y nuestro ministerio sobre la mesa y estudiar si nuestra vida está de acuerdo a estos parámetros que la palabra del Señor delinea en nuestra vida para que nosotros sigamos. Esto es para que nosotros nos mantengamos teniendo como un estándar, un modelo a seguir. Si nosotros no tenemos una lista de cualidades a las que nosotros tenemos que aspirar, sería muy fácil hacer cualquier cosa y decir y ligarse a aquellas palabras, Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que no. Dios nos deja acá un lineamiento, un cúmulo de características que están para que nosotros las sigamos. La palabra primera es irreprensible, alguien que no puede ser criticado, que no puede ser señalado por nada. Número 2 dice, marido de una sola mujer. Y en este aspecto hay diferentes puntos de vista. Y aquí yo entiendo, aunque el tema del divorcio no es algo que estemos tocando ahorita, hablemos así a grandes rasgos la vida y las cosas que se están viviendo en nuestros días. Es fácil para la gente volver a casarse y para muchos eso es como una forma ya de doctrina en sus vidas y están casándose, volviéndose a casar. Aquí hay una característica del obispo, tiene que ser marido de una sola mujer y esto es algo que está ligado a
la moralidad del líder, la moralidad del obispo. Ahora, hay personas que dicen, sí, si el hombre engaña a la mujer o si la mujer engaña al hombre, tiene derecho el engañado a volverse a casar. Pero no es lo que la palabra del Señor dice. Solamente quisiera leer 2 versículos con respecto a este tema y quisiera que los tomara para su vida. Primeramente, Dios le ayuden a todos aquellos que están preguntándose esto, si es bíblico volver a casarse. Veamos lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien, aquí nosotros nos encontramos este texto. Y este texto se repite en Mateo capítulo 19, versos del 1 al 12, y también en Lucas 16, 18. Ahora, cuando nosotros leemos esto, el Señor es confrontado por los fariseos acerca de repudiar a la mujer. Y el Señor les dice: Moisés le mandó a repudiar a su mujer, o Moisés le dio una carta para repudiar a la mujer. En los otros versículos dice por causa de fornicación. Nunca dice por causa de adulterio. Aunque algunas personas siempre se van más allá y dicen: pero es que es una palabra griega que se utiliza tanto para adulterio o para fornicación. Simplemente significa un desorden o una inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Pero acá vemos la palabra del Señor simple y clara cuando el Señor hace referencia al principio. El Señor les dice: miren al principio cómo fue. Varón y hembra los creó. No creó 2 hombres ni 2 mujeres. No creó 3 mujeres y un hombre. No creó 2 hombres y una mujer. Creó un hombre y una mujer. Y dice la palabra del Señor que Dios los santificó, es decir, los casó, y a lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esa es la idea original de Dios en el matrimonio. Ahora, cuando los discípulos llegan a casa, le preguntan al Señor, y el Señor, ahora más simple todavía, y dice: en casa volvieron a preguntarle a los discípulos lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto está muy simple. Vámonos a otro texto de la palabra del Señor. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, verso 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es lo que la palabra del Señor enseña con respecto al matrimonio. Dice: si ustedes deciden separarse, entonces quédense sin casar para que no cometan adulterio contra la otra persona. La ley es que hasta que la muerte los separe. Y en este tema surgen muchas preguntas. ¿Qué tal con aquellos que se casaron jóvenes y no le funcionó el matrimonio y se tuvieron que separar, y ya 20 años después ahora están volviendo a rehacer sus vidas y se volvieron a casar, pueden trabajar en una iglesia? Hay otras personas que fueron engañados, entraron en adulterio, cayó en adulterio uno de los dos, se dejaron por esa razón. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se pueden volver a casar? Bien, cada caso se juzga en particular. No todos los casos son iguales, no todos los problemas dentro del matrimonio son iguales y se tienen que juzgar en particular. Por eso está cada pastor, para que guíe a cada una de las ovejas a que no cometa un pecado que le pueda llevar a una condenación. Ahora, ese es un punto de vista que yo doy en cuanto a esto. La palabra del Señor aún misma dice:
a los fornicarios y adúlteros Dios los juzgará. Hay ciertas situaciones donde el divorcio es válido en ciertas parejas debido a ciertas condiciones y circunstancias en las cuales el matrimonio entra. Pero, hermanos, vamos a la idea original de Dios. La idea original de Dios es que el hombre tenga una sola mujer y la mujer tenga un solo hombre. Esa es la idea original de Dios. Después de todo eso entramos en una complicación, pero debido a que el tema no es tanto el divorcio y el matrimonio, no me voy a detener tanto en eso. Pero uno de los requisitos para los obispos en la iglesia primitiva era que tuvieran una sola mujer, maridos de una sola mujer, para guardar su testimonio aún en la vida matrimonial. Como tercero dice sobrio. Esta palabra en el griego es nefalios, que significa no tener excesos de nada. También se refiere a estar alerta y vigilante. Sobrio significa o quiere decir una persona que no tiene excesos en su vida. Cuando nosotros hablamos de ebrio, siempre nos vamos a embriagarse con vino, a embriagarse con licor, pero hay personas que están embriagadas de orgullo, personas que están embriagadas de envidia, personas que tienen diferentes están embriagados de diferentes cosas. Ve que no solamente es un embriagarse de vino. Muchas personas están embriagadas con el mundo, con los deleites del mundo. Entonces, una persona que quería ser obispo no podía tener una vida de excesos. No podía entrar en una vida de excesos. Amados hermanos, la palabra del Señor nos manda que nosotros tengamos cuidado y no seamos esclavos de nada. Hay personas que están esclavas de diferentes cosas, diferentes vicios. El diablo es experto en esclavizar a las personas y de eso nosotros tenemos que tener cuidado, no tener en nuestra vida ningún exceso, y si somos esclavos de algo, tenemos que pedirle al Señor, llevarlo delante del Señor y decirle: Señor, libérame de esto, es algo que no puedo evitar hacerlo constantemente y siento que soy esclavo de esto. La palabra del Señor dice como número 4, prudente. En griego es sofrón. Y esto significa sano de mente, discreto, prudente, controlado. Una persona prudente es alguien que piensa las cosas antes de hacerla o que piensa lo que va a decir antes de decirlo. Esto es lo que significa la palabra prudente. Por eso uno de los requisitos de los obispos en este aspecto, que tendría que ser para nosotros los pastores y para cada líder también, ¿por qué no? ¿Por qué no aplicarlo para cada uno de los líderes de una iglesia? Es algo bonito pensar si lo que yo voy a hacer, si lo que yo voy a decir va a dañar, va a destruir, va a hacer entrar en contienda, va a complicar las cosas dentro de la iglesia. Pensemos en no hacerlo o hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, en la iglesia se dan diferentes cosas. Si usted ha tenido un sueño que revela la condición espiritual de una persona dentro de la iglesia o de la iglesia entera, acérquese al pastor, cuénteselo. No pida un tiempo en la congregación, quiero pasar a decir un sueño que Dios me ha hablado. Tal vez el sueño no sea para contarlo a toda una congregación o para decirlo públicamente de una persona. Porque Dios revela las cosas a través de sueños para que la persona ore, tal vez por otra persona o por la condición de una iglesia. En este caso nosotros tenemos que entender de que para eso están los líderes, los pastores, para que ellos puedan escuchar antes lo que las personas van a decir públicamente y así no dañar a nadie, ni tampoco que la iglesia entre en algún miedo o en algún temor por el sueño que tal vez refleje alguna prueba que la iglesia va a atravesar. Esto es solamente un ejemplo. Si nosotros en nuestra vida no pensamos antes de actuar o antes de hablar, nos meteremos en diferentes problemas y aún a veces meteremos a otras personas en problemas. Ahora, la palabra del Señor dice, después de prudente, decoroso. En griego es kosmios. Esto significa de buenos modales, ordenado, honesto, decoroso, de buenos modales. Vamos a dejarlo ahí. Decoroso, una persona con buenos modales, una persona que se arregle bien, una persona que sea presentable, una persona decorosa, una persona que tenga buenos modales, no solamente en su manera de vestir, sino también en su educación, al dirigirse a los demás. Saber tratar a las personas. Todas estas cosas Pablo se las está dando a Timoteo para que él se las diga a aquellos que anhelan este tipo de privilegios.
Ahora la palabra del Señor también lo trae a nosotros. Esto no pasa de moda, pues son cosas que no están externas al ser humano o al líder, sino que están internas en el líder y que son cosas que no pasan de moda. Después de decoroso, hospedador. En griego es filoxenos, alguien que acoge o acogedor. Antes, en la iglesia primitiva, había muchos predicadores ambulantes y recuerde que ser cristiano en aquellos tiempos costaba más en muchos sentidos que en los tiempos de hoy. Costaba más en el sentido en que corrían muchos peligros, había mucha persecución. Entonces era necesario que la iglesia fuera hospedadora de estos predicadores. A veces Pablo enviaba a sus colaboradores, esto es un ejemplo, a visitar diferentes iglesias. Los tenían que acoger, los tenían que recibir en casa, los tenían que cuidar por todas las acechanzas que habían en la calle. No podían andar ambulantes ahí sin tener dónde recostarse. Esto era en el tiempo de antes. Ahora, también nosotros tenemos que aprender a ser buenos hospedadores de gente que nosotros conocemos, aunque ahora los peligros ya no están tanto fuera en la calle, sino a veces dentro de la iglesia de Cristo, y es peligroso a veces hospedar gente que uno no conoce. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que este era un requisito de los obispos de ese tiempo. Vamos a quedarnos aquí, apto para enseñar. La palabra griega que Pablo utiliza acá es didactos. Es una facilidad para enseñar. Esto quizás va más allá de solamente poder enseñar y tener una facilidad de enseñar, sino tener una solvencia moral para enseñar. La enseñanza requiere de que la persona que enseña tenga una solvencia para poder hablar y enseñar las cosas. Es decir, una madre de familia que maltrata, que descuida su hogar, no puede enseñarle a muchachas más jóvenes o a otras personas a cuidar su hogar. Esto es un ejemplo nada más. Podemos hablar de diferentes cosas. El que roba no puede enseñar a no robar. Todo este tipo de cosas nosotros tenemos que entender de que no son correctas, no hay una solvencia moral para enseñarla. Por eso, una de las frases que se repite cuando el Señor Jesús enseñaba, a diferencia y en comparación de los fariseos, era que la gente decía, este enseña como alguien que tiene autoridad. Es decir, el Señor no tenía nada que le pudiera acusar, pues Él no pecó nunca, ni tenía pecado en sí. Por eso Él hablaba con autoridad. Esto, la santidad de una persona que enseña, la vida de una persona que enseña, cuando está correctamente, cuando ha arreglado sus cosas delante del Señor, no hay ningún temor para enseñar, pues sabe de que Dios le ha perdonado y tiene la solvencia para enseñar. Esto estaba ligado también, o era una de las características que estaba ligada a la vida del obispo de aquel entonces. Nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos, ya que pues no quisiera hacerlo tan largo y tedioso esto. Espero de que lo que hemos hablado ahorita pueda ser de bendición para su vida y nos pueda seguir en este estudio de Timoteo, tanto en audio como en video, para poder aprender más de la palabra del Señor. Si usted tiene un comentario de lo que hemos hablado y si tiene alguna incógnita, también puede hacerlo, dejarlo en la caja de comentarios y nosotros estaremos tratando de contestar a las preguntas. Espero de que hasta ahorita, hermanos, todo sea de bendición y pronto espero poder hacer o seguir con el estudio de estas cartas pastorales, en particular la carta que estamos estudiando ahorita, primera de Timoteo. Dios me lo bendiga, hermanos, y que pasen un lindo día, una linda semana y bueno, firmes hasta que Cristo venga. Dios les bendiga, hermanos.